Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos como todos los miércoles a Agendemol TV. Y en este caso, por ser 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, tenemos preparado un programa espectacular porque nuestra invitada es una estrella. Es una mujer destacada a nivel mundial, una mujer importantísima para la ciencia chilena, para la astronomía, y ya nos acompaña, vamos a conocerla más en detalle, su trayectoria y por supuesto cómo ve los desafíos que se siguen manteniendo hasta el día de hoy para la presencia femenina en todos estos sectores de nuestro país. Me refiero a Mónica Rubio, astrónoma de la Universidad de Chile, doctora en astrofísica y en ciencias espaciales, Premio Nacional de las Ciencias Exactas de 2021. Mónica, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Patricia, por esta invitación y tener la posibilidad de conversar contigo y compartir un poco en este especial día, ¿no?, en que celebramos a las mujeres en el mundo. Así es, porque además, Mónica, usted se ha desempeñado en este sector que yo decía, uno comúnmente lo relaciona con un sector donde han habido más hombres históricamente y donde a la mujer le ha costado adquirir una presencia mayoritaria. Quiero recordar una frase que usted dijo varias veces en entrevistas cuando ganó ese premio de Ciencias Exactas en 2021. Decía, el talento y las capacidades no tienen género. Qué importante recordar esas palabras en un día como este, ¿no? Sin duda, y eso realmente en cada oportunidad que tengo lo vuelvo a repetir porque estoy completamente convencida de que el talento y las capacidades no tienen género. Así que me alegro que lo hayas tomado tú también dentro de las cosas que he dicho, porque creo que es muy importante transmitir a las niñas y a las jóvenes que se puede, que no se dejen ahí impresionar o disminuir porque quizás quieren hacer actividades que típicamente han hecho los hombres, pero que ellas sienten que las quieren hacer. Adelante, adelante, porque yo estoy convencida de que lo pueden hacer. Mónica, ¿y usted siempre estuvo convencida de que podía convertirse en la tremenda astrónoma que es hoy día? Porque me imagino que en su momento los desafíos y las barreras sociales también que habían eran muy distintos a lo que tenemos hoy. Bueno, la verdad es que yo comencé muy chica con esta intención, ¿no?, de estudiar el cielo y las cosas se fueron dando de manera, no sé, buena para mí, ¿ya? En el sentido de que eh, mi familia, mi mamá sobre todo, que era una profesional, imagínate, mi mamá fue a la universidad en los años 40 y ella trabajaba, ¿ah? Salía de la casa todos los días, ella es profesora de historia y educación cívica, trabajó hasta que se jubiló, todavía vive, tiene ¡Wow! 101 años, y Ciento ella un años no lo puedo creer. así que resulta que para mí, desde chica, era normal que mi mamá saliera de la casa a trabajar. Entonces, yo creo que eso influyó mucho en que tanto mi hermana, yo, mi hermano, todos seguimos profesiones y era como lo normal, ¿no? Después uno se da cuenta de que no era normal, que era como algo especial que la mamá de uno trabajara en esa época y que además se hubiera ido a la universidad. Entonces durante toda mi adolescencia, en que me gustaba la astronomía, me inscribí en una asociación de aficionados, me iba todos los sábados a mirar las estrellas por el telescopio, así que y ellas me apoyaban, ¿no? En vez de ir a fiesta los sábados, a carretear, yo me iba a mirar el cielo. Así que Entonces, cuando quise entrar a la universidad dije, bueno, a lo mejor puedo seguir en esto que tanto me gusta. usted decía que, claro, siempre tuvo este ejemplo de su mamá y que para usted era normal, pero ¿cuándo se dio cuenta que no era normal, Mónica? Yo diría que es bastante más mayor, ¿ah? Como que con el tiempo uno va reconociendo cuáles han sido las influencias que uno ha tenido y a veces son influencias que no las tiene presentes, no las tiene conscientes. Y yo creo que desde allá hará unos, no sé, desde que eh, hará unos 20 años
atrás, que ya había alcanzado la máxima jerarquía en la Universidad de Chile y me había ido muy bien internacionalmente y por lo tanto empezaron a entrevistarme, que yo contara mi historia y ahí como que se me fue haciendo presente algo que no era lo normal para las otras mujeres con las cuales tuve la ocasión de encontrarme. De todas formas, me imagino que tuvo señales muy concretas cuando entró a la Universidad de Chile. ¿Cuántas mujeres eran? Bueno, entrábamos en esa época 800 porque había que entrar a Plan Común y debíamos hacer unas 20 mujeres, así que nos conocíamos todas allá y claro, era una diferencia bien importante. Yo venía a un colegio de puras mujeres, así que fue mi primera experiencia con compañeros hombres, pero yo estaba tan focalizada en que quería estudiar astronomía y me gustaban mucho las matemáticas, me iba bien, que iba saliendo adelante en todos los cursos y todavía mis mejores amigos de la universidad son compañeros hombres con los cuales estudié los primeros años. Después ellos se fueron por las ingenierías, ¿ya? Y yo fui la única que me dediqué a la ciencia. Usted sigue ligada a la universidad. Hoy en día, ¿cuál es la realidad? ¿Cuántas mujeres se interesan, por ejemplo, por astronomía? Bueno, hoy día en la Universidad de Chile ha ido aumentando el número de mujeres, ¿no? Tenemos por lo menos en ingeniería el plan común, están ingresando más de 30% de las vacantes. Y en astronomía, lo más interesante es que a nivel país y también en nuestra universidad, a nivel del pregrado, hay como un 50% de estudiantes mujeres que quieren ser astrónomas. Así que parece que hemos ido convenciendo de que el talento y las capacidades no tienen género y se han ido atreviendo muchas otras mujeres jóvenes a seguir el área de la ciencia y en particular la astronomía. Bueno, sin duda, y quizá usted sin saberlo en ese momento, le fue abriendo el camino a todas estas mujeres que ahora se interesan por estos temas. Sí, sí, realmente. Y yo he tenido la fortuna, no sé si hay también una cosa que uno empieza a mirar para atrás, el hecho de haber ejercido la profesión y estar ahí presente. La mayoría de mis estudiantes, creo que todas salvo una, fueron mujeres a las cuales yo he supervisado. Así que me siento muy honrada, muy contenta de haber apoyado, ¿no?, a la generación que nos va a reemplazar más adelante y que son astrónomas muy destacadas actualmente también. Bueno, de hecho, nosotros hemos tenido a varias acá en EMOL TV hablando de los temas contingentes, las noticias astronómicas que además por estos últimos años abundan. O sea, la cantidad de avances científicos que han habido son impresionantes. Vamos a hablar de eso, Mónica, pero antes, para retomar la conversación, eh, menciona la cantidad de mujeres que están entrando, que se están interesando por la astronomía, pero ¿qué diría usted que todavía falta por avanzar en este campo? O sea, yo creo que el interés está, ya la astronomía por lo menos es una ciencia atractiva, ¿ya? Es distinta en las otras ciencias como la matemática, la física y química. Yo creo que es más difícil atraer niñas porque se ven como más duras, ¿no? La astronomía con todas estas imágenes preciosas que nos entrega el universo y hay mucho más desde hace varios años en los medios y por eso es tan importante actividades como las que realizan ustedes. La astronomía está presente. Entonces eso ha ayudado mucho. Yo creo que la brecha es que las otras ciencias y las otras áreas donde hay menos mujeres y son más tradicionalmente masculinas, también tienen que ir avanzando como lo ha podido hacer la astronomía. Así que ahí tenemos un tremendo desafío, no solamente la astronomía, sino que las otras ciencias. Bueno, yo mencionaba, Mónica, que en los últimos años los avances astronómicos, también de las ciencias espaciales, han sido muchísimos, pero quiero ir a uno en especial, que es el gran descubrimiento que usted hizo, que podríamos decir puso su nombre a nivel mundial, cuando yo obviamente no lo sé explicar bien, así que le voy a pedir a usted que lo haga, pero usted descubrió monóxido de carbono en dos regiones del espacio. Para entender bien, uno, un mortal terrestre, ¿qué significa eso?
Bueno, significa que nosotros para estudiar lo que llamamos las maternidades cósmicas, que es donde nacen nuevas estrellas, la única manera que lo podemos hacer es a través de una señal de la molécula de monóxido de carbono, que es la molécula del smog. ¿Ah? En Santiago la conocemos bien en el invierno. El universo también tiene smog, afortunadamente, porque entonces nosotros con los radiotelescopios podemos detectar esa señal. Lo que pasa es que el universo ha ido cambiando en su composición química. Entonces, al principio había muy poquito carbón y muy poquito oxígeno y por lo tanto poco monóxido de carbono, que es una molécula que tiene un átomo de carbón y uno de oxígeno. Y si no había carbón y oxígeno no se podía formar. Entonces, estas galaxias enanas tienen una composición química que es con muy poquito de estos elementos. Y por lo tanto nunca antes se había descubierto que existiera monóxido de carbono en esas regiones donde había tan poco carbono y tan poco oxígeno. Y eso significó que el tremendo avance, ¿no?, del descubrimiento que nosotros hicimos de que en esta galaxia que solamente tenía un 13% de la abundancia de carbón y oxígeno, pudiésemos detectar monóxido de carbono y por lo tanto estudiar cómo se forman las estrellas en ese ambiente tan parecido o análogo a como era el inicio del universo. Y eso en concreto, entonces, ese monóxido de carbono, ¿qué es lo que hace que pase, Mónica? No, significa que uno sabe dónde hay material para formar nuevas estrellas y puede determinar las propiedades del material de esas regiones. Y eso Ya, o va sea, a ser, sí, ahí como que se están gestando las estrellas. exactamente. Uno puede saber cuánto material es, qué temperatura tiene, ya, cuántas estrellas se podrían formar en ese material, porque al final las galaxias están formadas por estrellas, ¿no? Entonces tenemos que hacer nacer esas estrellas. Y ahí entonces podemos estudiar como la infancia, es como, no sé, como en la evolución cuando en una maternidad, ¿no es cierto? Nosotros las mujeres que tenemos la posibilidad de tener hijos, en los primeros meses de embarazo las condiciones que hay en nuestro útero es muy distinta al final, ¿no? Allá hasta que nace el niño. Entonces poder investigar como esa parte de la infancia antes de que la estrella nazca, poder investigar el proceso. Y esto para el mundo científico, para el mundo astronómico, ¿qué significó a fin de cuentas? Que la formación de estrellas ocurre en condiciones bien excepcionales, con poquitos ingredientes, por así decirlo. Y eso va a estar relacionado de alguna manera con este descubrimiento que se hizo hace poco también. Y Eso para fue lo más importante, ¿ya? para llegar a descubrir eso, Mónica, porque fue en un observatorio, ¿cuántas noches tuvieron que pasar antes de observación, de usted ahí en el telescopio? Porque me imagino que no estaba buscando específicamente eso y se lo topó, o sí estaba buscando eso. Bueno, yo había estudiado otras galaxias, que son las galaxias de las nubes de Magallanes, que solo se pueden observar desde el hemisferio sur, y había encontrado estas regiones y había encontrado que las propiedades de ellas eran diferentes a lo que hay en nuestra galaxia. Y después entonces dijimos, bueno, busquemos estas regiones donde nacen las estrellas en galaxias que tengan aún menos componentes que las nubes de Magallanes. Y nos fuimos a la galaxia WLM porque nunca antes, a pesar de que habían habido otros intentos, nunca habían sido exitosos. Y este trabajo, el año 2013, eh, con observaciones de los años anteriores, permitió descubrir por primera vez la existencia del monóxido de carbono en esta galaxia. Y después, con ALMA empezó a funcionar en 2013, o sea, estamos cumpliendo 10 años de ALMA. Entonces, inmediatamente pusimos una propuesta para observar estas regiones con ALMA y ahí, con la gran resolución y sensibilidad que tiene este gran radiotelescopio, que es fantástico,
pudimos determinar entonces estas que le pusimos las incubadoras cósmicas, porque son más especiales que una maternidad, ¿ya? Y las estrellas ahí se pueden formar en las incubadoras. O sea, esto pasó también gracias a que existe el Observatorio ALMA, podríamos decir. Por supuesto, por supuesto. La ciencia avanza en la medida que hay nuevos telescopios, mayores instrumentos más sensibles que pueden hacer cosas que los instrumentos anteriores ya no pueden hacer. Y por eso es tan desafiante la ciencia, porque uno siempre está queriendo contestar preguntas que requieren instrumentación de vanguardia. Y en Chile, entonces, podemos sostener que tenemos Sí, esta pero implementación de sí, vanguardia que usted dice. sin duda, Chile tiene el 70% de la capacidad astronómica del mundo, de los mejores y más avanzados instrumentos en nuestro país. Así que eso es un hecho y hay que utilizarlo, y los astrónomos chilenos, trabajando en instituciones chilenas, podemos hacer uso de estos instrumentos, ¿no? Siempre en un ambiente competitivo, porque pedimos más tiempo del que existe, pero nos va muy bien, y muchos de los descubrimientos que se han realizado en ALMA y en los otros observatorios chilenos están siendo hechos por colegas chilenos, por astrónomas y astrónomos chilenos. Así Muy que no, interesante, es muy importante que estén aquí. es muy interesante lo que dice, porque uno desde fuera de la ciencia, eh, uno suele pensar que no aprovechamos a nuestros científicos, que terminan yéndose a estudiar afuera, que ese valor tan grande del conocimiento lo perdemos. ¿Es así realmente, Mónica? En la astronomía, afortunadamente, no. Yo creo que hemos sido muy afortunados por este hecho. En las otras áreas, sin duda que perdemos talento. Eh, y yo creo que a ver, uno puede hacer, así como yo pienso que el talento no tiene las capacidades y el talento no tienen género, también las capacidades y el talento están distribuidos en todo el mundo. Entonces, uno, si tiene acceso, puede desarrollar ese talento. Y eso es lo que pasa con la astronomía aquí en Chile. En las otras áreas es más difícil porque hay que tener toda esta instrumentación de vanguardia que es cara de construir y de hacer funcionar. Entonces, Mónica, en, sí. en uno también, y esto siempre se lo pregunto, la conversación en general, como desde la ignorancia de uno que no entiende de la ciencia ni de la astronomía, pero uno siempre tiene esta sensación de que quizás el trabajo mismo de la observación del cosmos es bien solitario, hay que estar en la punta de un cerro mucho tiempo, quizás por cuántas noches, para poder encontrar lo que usted encontró o otras cosas. ¿Es así en la realidad? Porque me imagino que eso además siendo mujer, en el caso de tantas mujeres que son madres y que tienen también otros trabajos y preocupaciones en el hogar, eso también podría ser una piedra de tope. Bueno, lo que pasa es que efectivamente en cualquier profesión las mujeres tienen que compatibilizar el rol que les asigna la sociedad, ¿no es cierto? No solo de mamá, sino de pareja o de esposa, con un trabajo. Y eso es así. Ahora, afortunadamente en la ciencia, si bien lo que tú dices es cierto, hasta ahora es bastante solitario y uno tenía que pasar muchas noches observando. Cuando no está observando, está en su oficina acá en la universidad, tiene bastante más libertad para hacer otras actividades y cumplir con los otros roles, y otras mujeres profesionales que tienen un horario fijo y es todo el año igual, ¿ya? Entonces, en el caso mío, yo siempre pude acompañar a mis hijos
a las visitas a los museos, a las fábricas, o si iban en el viaje de estudio o en el paseo de curso, yo siempre podía hacerlo. Entonces, en ese sentido, es un área que, diría yo, es menos difícil de compatibilizar ambas actividades, salvo como cualquier profesional mujer que tiene que salir de su casa, ya sea a un congreso internacional, a una reunión o a hacer un reportaje, ¿no? A cubrir una noticia fuera de Santiago, si tú vives en Santiago. Yo creo que ahí, y en eso yo creo que las mujeres somos muy buenas para encontrar los atajos y lograr hacer esto. Trabajamos mucho. Yo creo que eso es una tónica de todas las mujeres, ¿no? Todas las mujeres que trabajan tanto profesionalmente como aquellas que deciden quedarse en casa haciendo y cuidando a la familia. También es un trabajo muy, muy importante para la sociedad y para un país, ¿no? Tener hijos, que la sociedad avance y que haya mujeres que también cumplan este rol, es para mí también algo fundamental. Ahí a nivel social, ¿cómo ha visto los cambios? ¿Cree que ha habido un aumento en esa valoración de ese trabajo no remunerado que hacemos las mujeres? ¿Cuánto nos falta también para seguir caminando en esa ruta? Sí, yo creo que has avanzado mucho y, o sea, no suficiente, pero si uno compara, ¿no?, con años anteriores, creo que la generación más joven está mucho más consciente de esta situación y de esta brecha. Yo veo ya a mis colegas jóvenes astrónomos que se toman el postnatal, ¿ya? O que llegan con su niño recién nacido o muy, muy pequeñito a trabajar a la oficina porque la señora tuvo que salir y ellos se quedan a cargo de los niños, ¿no? Eso lo estoy viendo con mucho mayor frecuencia, y yo creo que la sociedad tiene que ir avanzando. Lo que pasa es que los cambios culturales toman mucho tiempo. Y ahí es un trabajo, pero que vamos en buen camino, si bien todavía hay mucho que, por lo cual hay que avanzar. Toma mucho tiempo los cambios culturales, pero no puedo dejar de recordar que usted nos decía al comienzo, su madre, que en su época fue vanguardista, estudiante, ejerció su profesión, fue mamá de, no sé cuántos hermanos tiene, pero para esa época tiene que haber sido muy disruptivo. Hoy tiene 101 años. ¿Qué dice ella hoy, o qué decía hasta hace unos años, no lo sé, de todo lo que está cambiando, de la presencia femenina en tantas esferas hoy en día en la sociedad? Sí, bueno, ella se alegra mucho con todos los logros de las mujeres en general y los logros míos. Y para ella siempre era muy contenta, le encantaba hacer clases, le encantaba formar a otras generaciones, y ha tenido el reconocimiento de que de repente va a alguna parte y la reconoce algún estudiante y para ella eso ya, con eso se siente pagada. Mónica, la llevo a la astronomía de nuevo. Usted, cuando nos comentaba el descubrimiento que hizo con el monóxido de carbono, decía que al final uno se está constantemente haciendo preguntas y buscando respuestas, en este caso en el espacio. ¿Cuáles son las preguntas que usted se hace hoy en día? Bueno, yo hoy en día ando buscando el límite, ¿no? En el cual, y la conexión entre lo que las primeras estrellas que se formaron en el universo y ese proceso a lo largo de la vida del universo. Lo que nosotros hoy día sabemos, ¿no?, es que el universo partió con una gran explosión. Y esta gran explosión lo único que produjo fue energía, ¿ya? Y el universo comenzó a expandirse. Y a medida que se iba expandiendo, esta energía se iba repartiendo por todo ese volumen, pero se iba enfriando, ¿ya? Hasta que llegó un momento, de acuerdo a los modelos que hay, en que eh, es posible que la energía se transforme en materia. A través de esas fórmulas
tan simple que nos dio Albert Einstein, ¿no? E igual mc al cuadrado. Entonces, energía y masa y materia son lo mismo, la misma manifestación, pero de distintas formas. Entonces, en un momento el universo era pura energía y en algún momento parte de esa energía se transformó en masa, ¿ya? Y en ese momento, cuando se transforma en masa, ¿ya? Viene esa masa, tiene que producir las primeras estrellas. Y esa masa, cuando, de acuerdo a los modelos que tenemos hoy en día, estaba constituida de hidrógeno nomás, que es el elemento más simple, y helio, que es el segundo elemento más simple. No tenía ni carbón ni oxígeno, ¿ya? Solamente, fundamentalmente hidrógeno y helio. Entonces, lo que nosotros sabemos es que se necesitan estas moléculas como el monóxido de carbono para que el proceso de formación de estrella ocurra. Pero si no había, la primera generación se tuvo que formar sin carbón y sin oxígeno. Y cuando se forma esa primera estrella, y hay modelos que dicen cómo se formó, se ilumina el universo, porque las estrellas son las que emiten luz. Hasta antes de que aparezca la primera estrella, el universo es oscuro, no tiene luz. Entonces las primeras estrellas son las que generan luz e iluminan el universo. Entonces, y eso es uno de los desafíos del telescopio espacial James Webb, de poder tomar imágenes de esas primeras estrellas cuando el universo se hace la luz. Y mi interés en particular es poder conectar, ¿sí?, galaxias que se formaron que tenían un 10%, un 5% de carbón y oxígeno, o un 3% de carbón y oxígeno, también tuvieron que formar estrellas y cómo lo hicieron. Entonces es como ese eslabón, ¿ya?, es lo que en este momento a mí me tiene entusiasmada. Y ese eslabón que usted está buscando, ¿lo podría descubrir a través de un observatorio? O sea, simplemente viendo, o cómo se llega a ese dato que busca. Bueno, lo que pasa justamente, esto solamente se va a poder hacer con los telescopios del futuro, con el James Webb, que ahora está tomando las imágenes, y con los telescopios gigantes de 40 metros que se están construyendo acá en Chile, que van a empezar a funcionar en 5 o 6 años más. No sé si voy a ser capaz de hacer eso durante mi trayectoria científica, pero va a quedar ahí como los avances, ¿no? En este momento estamos tratando de detectar monóxido de carbono en galaxias que tienen menos de un 10% de abundancia de carbón y oxígeno. Estamos acercándonos por el lado de lo que podemos hacer hoy día con los instrumentos que tenemos. ¿Qué opinión tiene de los sinfín de avance y descubrimientos astronómicos que hemos tenido estos últimos años también en la carrera espacial? Porque ahora vemos, por ejemplo, esta misión Artemisa, volver el humano a la Luna después de 50 años, vemos robots sobrevolando Marte, el Ingenuity, pero también James Webb, todo lo que nos ha mostrado del origen del universo, las estrellas antiguas. ¿Cómo ve este momento de la astronomía mundial, Mónica? Lleno de información, un montón de datos, ¿no? Muy efervescentes. Hay preguntas que, aparte como que de las primeras estrellas, ¿no? Está tratar de entender o de conocer de qué se trata la materia oscura, que es una incógnita, y por supuesto tratar de confirmar o encontrar evidencia de la presencia de organismos vivos, ¿no?, en otros planetas fuera de nuestro sistema solar. Esas son como las grandes interrogantes y para las cuales se están construyendo todos los nuevos telescopios. Y también el James Webb, que afortunadamente está funcionando fantástico. Pero es Y, una piedra sobre otra. Hay que tener paciencia también.
Y esto de volver el ser humano a la luna, ¿qué le parece? ¿Qué temores quizás despierta también? No, a mí me parece que son proyectos que muestran a lo que es la humanidad, ¿no? O sea, estas grandes expediciones, cuando uno piensa cómo fue que Cristóbal Colón, ¿no? Con unas naves pequeñitas se aventuró para encontrar, ¿no? Y encontrar después descubrir América, o cuando Hernando Magallanes sale con su flota hacia los mares del sur, con mucho menos recursos, ¿no? Y apoyo, es la humanidad queriendo conocer más cosas. Entonces es un desafío que se puede lograr ahora con el proyecto Artemis de volver a la Luna para realizar cosas que quedaron pendientes, para poder pensar si a lo mejor desde ahí, desde la Luna, lo podemos tener como una base para poder seguir explorando y poblando, ¿no? El sistema solar, llegar a Marte, como está pensado tanto por Elon Musk y por la NASA, que también tiene un proyecto para enviar humanos a Marte. Entonces es este espíritu de la humanidad por conocer lo que hay más allá, las fronteras de su entorno, ¿no? En todos los ámbitos, ir a las partes más profundas del, del océano, ¿no? Esas cápsulas que han bajado 8.000 metros en las costas frente a Antofagasta y que han descubierto peces que viven ahí, ¿no? Organismos que viven ahí, que si los traen a la superficie, resulta que no sobreviven porque la presión cambia y no sobrevive la estructura. Entonces, no, eso es fascinante, es lo que a los científicos nos motiva, ¿no? Tanto, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Qué es lo que habrá más allá? ¿Cómo lo hago para, si requiere entonces siempre de instrumentos para poder realizar contestar esas preguntas? Eso, y ojalá que los descubrimientos que vengan, así como usted recordaba, Cristóbal Colón, Hernando Magallanes, ojalá ahora también tengan nombre de mujer. Sin duda, ¿no? Sin duda. Las mujeres lamentablemente han quedado marginadas o opacadas, siendo que han hecho contribuciones muy, muy importantes y afortunadamente esto se está reconociendo y se está haciendo saber, porque hay muchas mujeres en astronomía también. Tenemos el caso de Vera Rubin, que debió haber sido galardonada con el premio Nobel y que no lo fue, descubridora de la materia oscura y que le tocó una vida muy, muy compleja como astrónoma. Mm. Bueno, y también Muchas en nuestro país, gracias. el premio de la ciencia exacta, entre todos los ganadores que han habido a lo largo de los años, usted es la tercera mujer en recibirlo. Así es, pero bueno, no somos tantas las mujeres, ¿no? Pero Pero usted decía, efectivamente. cada vez más hay más interés, más mujeres entrando a astronomía, por ejemplo. Sí. Y esperamos de que ese interés se mantengan y que puedan seguir profesionalmente en estas áreas y sigan destacando, ¿no? Y que Eso, podamos llegar a que sea tantas mujeres como hombres que van ganando estos premios. O eso, por eso quizás más queríamos, mujeres. por eso nos interesaba tanto tenerla hoy día, Mónica, con nosotros, para destacar su trayectoria, para mostrar cómo le ha abierto el camino a tantas mujeres que hoy en día están interesadas en estos temas. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Emol TV. Muchas gracias a ti, Patricia, y bueno, una invitación a todas las jóvenes y a todas las niñas a que piensen en dedicarse a la ciencia y que el talento y las habilidades no tienen género. Eso, el talento y las habilidades no tienen género, lo dice Mónica Rubio, astrónoma de la Universidad de Chile, doctora en astrofísica, ciencias espaciales, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2021. Y bueno, para todos aquellos que se sumaron al final del programa, los invito a revisar esta tremenda conversación con esta tremenda científica chilena, Mónica. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. A todos ustedes los dejamos invitados a que sigan aquí en emol.com.